Muy buenos días a todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, aprendizajes del retiro inmobiliario, el retiro que se dio hace solamente unas semanas, que es un tema justamente que quiero comentarles qué cosas aprendimos, qué fuimos viendo en ese retiro inmobiliario y la importancia de estos temas, ¿no? Recuerden que las grabaciones del programa están disponibles para los realtors del equipo, pero en cada episodio sobre el final voy a compartir uno anterior para los que no hayan podido verlo. Hoy vamos a compartir las 4 fuentes de generación de prospectos, que los va a compartir Lu más tarde. También quería invitar a cualquier realtor que esté en los Estados Unidos y quiera sumarse a nuestro equipo, que me contacte para tener una reunión informativa. Pero antes de comenzar el tema de hoy, me gustaría repasar un poquito lo que venimos viendo en las sesiones anteriores y que si alguno de ustedes quiere compartir su experiencia con estos temas o hacer alguna pregunta, simplemente levante la mano y hablamos. También me gustaría que prendan las cámaras, así nos podemos conocer. Recuerden que uno de los objetivos de estas sesiones es conocernos y ampliar nuestra red. También recuerden que me pueden contactar en cualquiera de mis redes sociales o directamente a mi WhatsApp, ¿sí? Así que vamos a arrancar directamente con alguna de las cositas que estuvimos viendo, el tema de establecer nuestra meta gigante, el tema de establecer una meta que nos lleve hacia algún lugar, que nos oriente hacia dónde tenemos que ir y a partir de eso, nuestro Magic Paper, arrancamos todas las sesiones igual diciendo esto porque es el tema más importante para nosotros todos los días, ¿no? Es tener esas 3 cosas que tengo que hacer sí o sí el día de hoy y que me llevan justamente hacia esa meta que me estoy poniendo en este trimestre, ¿no? Entonces, también estuvimos leyendo, ¿sí? Piense y hágase rico de Napoleon Hill, un libro que justamente habla de la riqueza. Habíamos visto ya el libro de Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. ¿Y por qué leemos libros de cómo cambiar nuestro mindset hacia la riqueza? Porque muchas veces estas trabas que tenemos son justamente relacionadas con estos temas. Andrés, tenés el micrófono levantado, no sé si es que estás por comentar algo. No, no, no. Ok, entonces vamos a arrancar directamente con el tema del día de hoy. Y una de las preguntas que nos hicimos en el retiro inmobiliario y que se habló muchísimo es del tema de los ingresos, o sea, o las experiencias, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿queremos maximizar nuestros ingresos o nuestras experiencias, ¿no? La herramienta para obtener la experiencia es el dinero, pero si no lo tienes claro, corres el riesgo de pasar la vida ganando más dinero sin entender que lo más importante es la experiencia. O sea, ¿por qué, para qué es que queremos ganar dinero? Es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? O sea, una de las preguntas que se hizo en el retiro inmobiliario fue: ¿cuáles son las experiencias que a ustedes les gustaría tener en el próximo trimestre? Y les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias, como para que lo piensen ustedes, que quieren tener en el próximo trimestre? ¿Qué tipo de experiencias? Y una de las cosas que me sorprendió es que nos hicieron hacer el ejercicio de tomarnos unos minutos para escribir esas experiencias. Y al finalizar, muchas personas no sabían cuáles eran esas experiencias. No se les ocurría cuáles son las experiencias que querían vivir durante los próximos 3 meses, ya sea en forma individual, personal, con la familia, en el trabajo. O sea, es como algo que uno a veces ni siquiera se plantea, se pregunta, ¿no? Uno está en el automático de estar todo el día, o sea, diciendo, bueno, tengo que generar ingresos, ¿para qué? Para pagar las cuentas. Bueno, generar ingresos para pagar las cuentas tiene ninguna motivación, ¿no? Si para lo único que trabajo es para poder pagar mis cuentas, entonces, digamos, o sea, pierde un poco de sentido y de motivación, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes debería, o sea, pensar y escribir cuáles son esas experiencias que querrían vivir por las cuales están trabajando. Por ejemplo, conocer una ciudad en el mundo, viajar, hacer algo con la familia, tener algún tipo de situación, por ejemplo, de ir a cenar, a almorzar con alguna persona o a algún lugar específico, o, no sé, dar una vuelta al mundo en un crucero, o lo que sea que a cada uno realmente lo motiva, ¿sí? Como para decir, bueno,
esto es lo que, para esto es que estoy haciendo justamente una sesión de coaching, para esto es que estoy atendiendo a un cliente, para esto es que quiero justamente darme este premio si en este trimestre consigo estas metas, ¿no? Entonces, las experiencias generan dividendos, dice, ¿no? Porque pagan, porque básicamente son lo que, de nuevo, nos llenan de, o sea, como de luz, o sea, nos lleva de algo de interés, nos llena de... Nos motiva, ¿no? no, Como no, exactamente. es lo que nos lleva a ese lugar, por qué hacemos las cosas. Si tenemos en claro por qué hacemos las cosas, tenemos como más fuerza, como más empuje, como más claridad, que a veces uno está en automático y hace y va en el día a día y sabe que tiene que generar determinado dinero para pagar las cuentas, pero bueno, teniendo eso en mente es como hasta más lindo y uno lo hace con más entusiasmo y con más energía y teniendo eso es como que tiene de nuevo una vibra distinta, me parece, que estar con el automático haciendo las cosas porque sí, que caemos fácilmente en ese lugar, ¿no? Y perdemos de vista el porqué y la meta. Totalmente, y nos decían, por eso debemos ser muy intencionales en este momento para salir del piloto automático en el que estamos, ¿no? No sé si alguno vio la película Click, hay una película de Adam Sandler que se llama Click, que básicamente el tipo tiene un control remoto que puede adelantar la vida, ¿no? Y entonces va adelantando todas esas cosas que nos pasan, que decís, bueno, tengo que recibirme en la universidad, y el tipo va a hacer zzzz, tuc, y ahora está con el título, ¿no? Y obviamente que lo que le va pasando en la vida a medida que va adelantando esa vida es que la vida pierde sentido porque realmente el título no vale nada sin el esfuerzo que uno, o sea, tuvo que hacer y sin todo lo que uno que tuvo que hacer para llegar hasta ese lugar, ¿no? Entonces nos decían en el retiro inmobiliario, estás rodeado de más de 1.200 personas con tus mismos intereses. ¿Qué experiencia quisieras tener en estos 3 días? O sea, plantearnos qué experiencia queremos tener en cada uno de nuestros días, en cada evento al que participamos, en cada sesión en la que participamos, qué experiencia queremos tener, a quién queremos conocer, a cuántas personas vamos a conocer en los próximos días, ya sea de nuevo en este evento, en el caso del retiro inmobiliario, pero nosotros a qué personas queremos conocer, ¿no? Y algo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Que básicamente es que tenemos que estar más tiempo con personas con las que tenemos futuro en común que con personas con las que tenemos pasado en común. Esto es algo muy importante de verlo, de entenderlo, porque cuando nosotros hablamos de futuro común, bueno, lo primero es justamente tener ese futuro común, ¿no? O sea, entender cuál es el futuro común, quiénes son esas personas que nosotros queremos, o sea, mejor dicho, ¿cuál es nuestro futuro común, no? ¿Cuál es nuestro futuro? Pensar el individual de cada uno. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser en el futuro? Entonces, una vez que puedo definir ese futuro, que a veces a muchas personas les cuesta muchísimo definir ese futuro, ¿cuáles son las personas que me podrían acompañar, que me podrían motivar, que me podrían potenciar en ese futuro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, justamente soy un vendedor inmobiliario y bueno, en general en mi negocio, en mi futuro, o sea, veo que hay otros vendedores inmobiliarios que también, o sea, que quieren ser exitosos o que ya son exitosos, ¿sí? Y que pueden ser parte justamente de cómo hacer para crecer en mi negocio. O los clientes, ¿no? O sea, una de las transformaciones, algo de lo que vimos en el retiro inmobiliario, habló una persona que ahora me olvidé el nombre, que ya me lo voy a acordar, que básicamente él es un realtor muy, muy importante que se dedica a propiedades de lujo, Eloy Carmenate. ¿Sí? Es un top producer Eloy, que básicamente lo que él se dio cuenta es que justamente si él quería vender propiedades de lujo, ¿sí? A clientes que compran propiedades de lujo, o sea, lo que tenía que hacer para poder hacer eso es empezar a transformarse él en una persona parecida a esas personas que, o sea, que están en el mercado de lujo, ¿no? Entonces, él se preguntaba, bueno, ¿cuál es mi cliente? Una pregunta que muchas veces nos cuesta hacernos a nosotros y nos cuesta responderla. Yo recuerdo cuando recién empecé en el sector, que una de las preguntas que surgían de cualquier bibliografía que uno lee o lo que sea de coaching era, bueno, ¿quién es tu cliente, no? Y muchas veces no tenemos ni la menor idea de quién es nuestro cliente, ¿no? O sea, ¿quién es tu cliente potencial? ¿Quién es tu cliente que te va a comprar, ¿no? Como que costaba mucho entender cómo lo defino, cómo sé yo, cómo voy a adivinar yo quién es mi cliente. Bueno, en realidad no es que lo adivino, es que justamente yo tengo que definir quién es mi cliente y para eso después hago todas las acciones para atraer a ese cliente hacia mí, ¿no? Entonces, cuando él define quién es mi cliente, personas que consumen
situaciones de lujo que pueden comprar propiedades de más de 800.000, 1.000.000, 2.000.000 de dólares, ¿sí? Que dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las características de una persona que tiene ese nivel adquisitivo, ¿no? ¿Cuál es, a dónde va, a qué escuelas va, a qué lugares va a cenar, a qué clubes va, cuáles son sus intereses, o sea, qué consume? Supongamos, consume arte, va al Art Basel en Miami, va a ver espectáculos como, no sé, la Fórmula 1, va a ver a dónde están esas personas y qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que él tenía que empezar a participar de esos lugares, ¿no? O sea, evidentemente, si vamos a hablar con una persona que su interés es el arte y yo no sé nada de arte, evidentemente la conversación va a ser cercana a nula, ¿no? Si vamos a hablar con personas que viajan de determinada forma y yo viajo de determinada otra, o sea, no voy a tener cosas en común para con esa persona. Obviamente que él, por supuesto que cuando arrancó seguramente no tenía el capital para hacer, o sea, para comportarse como una persona que tiene ese nivel de ingresos, pero sí podía hacer ciertas inversiones, ¿sí? Para ir a determinados lugares para esto. Por ejemplo, estas personas participan de lugares donde hay, o sea, cosas de beneficencia, sí participan. Bueno, entonces voy a ir a participar de esos lugares de beneficencia. Voy a comprar esa mesa en ese espacio donde esa mesa, en vez de salir como una mesa normal, vale tal vez, no sé, $200 o $500 como mínimo. Después siempre hay, o sea, para los lugares de donaciones siempre hay lugares más caros, digamos, ¿no? Pero bueno, entro en la mesa de $200, voy, ceno con alguien, charlo con esas personas, entiendo de qué están hablando y empiezo a buscar justamente transformarme en una persona que tiene un nivel más elevado que el mío. Me corro del lugar en el que estoy porque el lugar en el que estoy es lo que me llevó mi conocimiento actual, ¿sí? Justamente una de las cosas que dice, las únicas metas que valen la pena perseguir son las que hoy parecen imposibles de alcanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo hoy las habilidades, o sea, no tengo las habilidades necesarias para alcanzar esa meta. Cuando yo digo, bueno, yo quiero en el próximo trimestre, ¿sí? Facturar, por ejemplo, 250.000 dólares en los próximos 3 meses, puede ser que me parezca imposible eso hoy, ¿sí? ¿Y por qué me parece eso imposible hoy? Porque simplemente hoy no tengo las habilidades para poder hacerlo. Entonces muchas veces nosotros definimos nuestros objetivos según las habilidades actuales y eso es incorrecto. Nosotros tenemos que hacerlo al revés totalmente, que es poner primero el objetivo, ¿sí? Y después entender cuáles son las habilidades que hoy me faltan para poder cumplir ese objetivo, ¿sí? Tenemos, o sea, casos sobrados de personas justamente que han logrado esa transformación, pero porque, de nuevo, cambian la visión del lugar, ¿no? Cambian el lugar donde están mirando las cosas. O sea, en un caso yo digo, esto es imposible y simplemente no arranco, o arranco para demostrar que es imposible. En el otro caso yo lo que hago es decir, bueno, esto es imposible para mí, en quién soy hoy. ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer diariamente para poder justamente cumplir este objetivo, ¿no? Entonces dice, no es la herramienta, es la habilidad, ¿sí? Nosotros muchas veces estamos basados en la herramienta. ¿Qué programa de email marketing uso? ¿Qué sistema uso para traer leads? ¿Qué sistema uso para hacer las llamadas? O sea, siempre estamos muchas veces pensando en cuál es la herramienta, ¿no? La herramienta me va a llevar a... Bueno, lo que me va a llevar es el cambio en mi habilidad, ¿no? Me va a llevar, el tema es la habilidad. ¿Cuál es la habilidad que tengo que tener? ¿Sí? Por ejemplo, una habilidad, o sea, hace poco estábamos hablando, por ejemplo, con Lu, hablamos de comunicación, ¿no? Había una persona que decía, si vos sos, por ejemplo, potencialmente como vendedor, sos un 10, ¿sí? Pero tu habilidad para comunicación es un 3, ¿sí? Realmente tu habilidad es un 3, ¿sí? Porque simplemente tu habilidad de comunicación es cómo te comunicas con los demás. Entonces, ¿cuánto estamos trabajando en nuestra habilidad de comunicación, que es la habilidad principal que nosotros tenemos como vendedores? Otra cosa que me pasó, recuerdo cuando recién arranqué en el mercado inmobiliario, es que, o sea, yo ya tenía una carrera que venía por el lado de consumo masivo, nada que ver, y estuve en ventas durante muchos, muchos años. Lo que pasa es que las ventas de consumo masivo, después me di cuenta que eran ventas, yo trabajaba para marcas, entonces simplemente nosotros íbamos a los clientes, al kiosco, al almacén, al autoservicio, al supermercado, y teníamos un producto que tenía una marca y que, entre comillas, realmente se vendía solo, o sea, que no es la realidad que se vendía solo, pero más o menos el comerciante estaba esperando y hay productos que él vende y que lo que había que hacer para vender alguna cosa más era muy distinto a lo que sería una venta de servicios como nosotros, donde
lo que me di cuenta en ese momento que no tenía la menor idea de qué significaba vender, ¿no? ¿Qué significa vender algo a una persona? ¿Cuál es el paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, una de las cosas que me daba cuenta cuando recién arrancamos era que yo decía, nosotros no estamos haciendo la acción de ventas. O sea, nosotros estamos haciendo cosas, publicamos propiedades, ya hablamos como con clientes, esto y lo otro, pero en ningún lado veo la acción de venta. ¿Dónde está esa acción de vender, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros hablamos de adquirir habilidades ¿estoy seguro que tengo la habilidad de venta? ¿Cuál es la habilidad de venta? ¿Qué es vender? O sea, vender es ofrecer productos, es convencer personas. ¿Qué es vender? O sea, y eso fue algo que realmente me llamó la atención en ese momento, porque de nuevo tenía una carrera de prácticamente 20 años en consumo masivo, vendiendo, ¿sí? Y al final llegaba a un punto donde decía, ¿cómo puede ser que me esté preguntando qué es vender? ¿Qué significa vender, no? Entonces, justamente transformarse, acá dice, la transformación es más importante que la transacción. Por eso la meta debe ser imposible. ¿Qué meta se están poniendo? ¿La meta que se están poniendo es imposible para ustedes o es posible? ¿Tienen meta? O sea, para empezar a preguntar, porque muchas veces, y lo primero que nos encontramos es que no tenemos ninguna meta, ¿sí? O ponemos una meta que en el fondo no nos la queremos y no hacemos las cosas para eso. Si no tenemos meta, no tenemos rumbo, es difícil que lleguemos a algún lado sin meta. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tengo que adquirir, ¿no? Hay un video que habla, creo que es de una película, si no me equivoco, que dice, véndeme esta pluma o véndeme este lápiz, ¿no? Entonces las personas se ponen a vender, ¿sí? Y a hacer la acción de decir, bueno, esta pluma tiene estas características, tiene te sirve para esto, te sirve para lo otro, cuando en realidad lo correcto de esa situación de que me vendas esa pluma es simplemente hacer preguntas, ¿no? Nosotros hicimos una sesión de preguntas de precalificación y una de las cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer es dejar de vender, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de vender. Cuando nosotros estamos vendiendo, básicamente, es porque justamente no estamos haciendo la publicidad y el marketing correcto, ¿no? Nosotros estamos vendiendo porque estamos tratando de enchufarle, de ponerle al cliente algo que no necesariamente quiere, ¿no? Cuando ustedes van al supermercado a comprar comida, alguien le está vendiendo y hay una persona que les dice, mirá, te conviene comprar pollo, te conviene comprar carne, te conviene comprar tomate, te conviene, no, mirá, el tomate este es mucho mejor porque... No, simplemente ustedes van y lo sacan. Si hubo algún tipo de influencia para que ustedes compren un producto u otro, eso pasó antes de que ustedes lleguen al supermercado, ¿no? Me gustaría comerme el producto este que lo vi en la tele o el producto este que se hizo viral en las redes sociales o me gustaría comer esta comida que la veo que la hizo el chef tal o cual o lo que sea, ¿no? O sea, la marca ya viene inducida por ustedes cuando ustedes dicen, bueno, me voy a comprar una Coca-Cola, una Pepsi o una marca del supermercado, ¿no? O sea, ya eso viene desde antes. Yo simplemente voy a retirar lo que ya pensé que tenía que comprar. Nadie nos está vendiendo, nadie está haciendo esa acción que nosotros pensamos que tenemos que hacer con el cliente, ¿no? Entonces, la pregunta es justamente cómo hacemos para que el cliente venga hacia nosotros. O sea, nosotros tenemos que atraer, y lo hablamos reiteradamente esto, pero lo repito porque, de nuevo, es algo que justamente requiere esa transformación, requiere que dejemos de pensar en que tenemos que vender y empecemos a pensar en cómo resolvemos el problema del cliente. Nosotros, en vez de entender qué tipo de propiedad necesita el cliente, necesitamos entender qué problema tiene el cliente, cuál es el problema que quiere resolver, y una vez que entendamos cuál es el problema que ese cliente quiere resolver, entonces recién ahí vamos a poder empezar a trabajar con el cliente, ¿sí? Y esto se hace justamente en base a preguntas que requieren la práctica diaria, que requieren que estemos practicando, que estemos cambiando de te conviene esto, te conviene lo otro, mira, este es mejor que este es peor que el otro, sino que empecemos justamente a hablar con el cliente con preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Por qué querés este tipo de propiedad? ¿Cuál es el problema que te tengo que resolver? Una vez que nosotros logramos resolver ese problema, el producto es algo que viene por detrás, ¿no? Entonces tenemos que trabajar justamente sobre estas dos variables, la confianza en nosotros, es decir, resolver por qué nosotros somos la persona, digamos, correcta para trabajar con ellos, ¿sí? Y cuál es el problema que tenemos que resolver. Lu, ¿querés comentar? Justamente sí, iba a decir eso, ¿por qué? O sea, sí tenemos que hacerle la pregunta al cliente y ir en el mismo camino que él, pero previo a eso es por qué ese cliente debería respondernos a nosotros, por qué debería trabajar con nosotros, y es clave, bueno, principalmente generar la confianza, pero tener una buena comunicación.
ser abierto, claro, tener una comunicación correcta, digamos, para que todo eso suceda y después nos elija y nos compre. Así es. O sea, una vez que nosotros tenemos la confianza del cliente y una vez que el cliente entendió que nosotros entendimos cuál es el problema que le tenemos que resolver, entonces luego el resto fluye fácil, ¿no? Dice, si sabes cómo alcanzar tu meta con tu habilidad actual, te has trazado la meta incorrecta, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos trazar metas que sabemos justamente cómo las vamos a conseguir, porque eso justamente está hablando de que nosotros no estamos, o sea, poniéndonos metas que nos desafíen a esa transformación. Estamos simplemente yendo por el camino fácil, no por lo conocido. Dice, el proceso no puede tener sentido sin una meta clara. Y la meta principal no es el qué consigues, sino en quién te conviertes en el proceso. Seguimos hablando de lo mismo. En quién te conviertes en el proceso. Tenemos que convertirnos en una persona que es distinta a la que somos ahora. La persona que somos ahora es la que nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Entonces, justamente nosotros tenemos que hablar de esto que hablábamos en otras sesiones, que es tu futuro determina tu presente, ¿no? ¿Quién voy a hacer en el futuro? ¿Sí? Determina quién tengo que estar siendo hoy, qué actividades tengo que estar siendo hoy. Si yo quiero ser justamente un vendedor de $1.000.000, hablamos anualmente, ¿sí? en ingresos, entonces tengo que empezar a decir, bueno, ¿qué hace esa persona de $1.000.000 hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cuáles son cómo tiene que ser mi agenda esta semana para transformarme en ese tipo de personas, ¿no? Cambio de paradigma número 1. No se necesita tiempo ni esfuerzo para crear el resultado. Se necesita tiempo y esfuerzo para convertirte en la persona que crea el resultado, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos sobre lo mismo. Transformación. Necesitamos tiempo no para aprender cómo vender más, no para aprender cómo cuál es la mejor herramienta, sino en cómo justamente cuando ese cliente se nos ponga adelante, simplemente nos va a elegir a nosotros porque justamente somos esa persona que lo entiende y que le da la confianza para manejar el negocio, ¿no? Muchas veces justamente hay un cambio en este momento en el real estate en los Estados Unidos, donde el comprador va a empezar a pagar comisión, donde tiene que firmar un contrato para trabajar con nosotros, para mostrarle, o sea, el mercado se empieza a poner más complejo desde el punto de vista del lado del comprador, del lado del vendedor. Es un poco más parecido, digamos, a lo que ya era, ¿sí? Y entonces justamente acá es donde viene y donde se ven estas nuevas habilidades que tenemos que hacer para justamente trabajar en exclusiva con un cliente comprador, que es algo que normalmente es algo que se nos complica bastante, ¿no? Trabajar con el comprador en forma exclusiva, que es algo que debería estar ya en nuestra lista directamente, ¿no? Solo trabajo con compradores en exclusiva, ¿sí? ¿Por qué el comprador no trabaja conmigo en exclusiva? Simplemente porque no tiene confianza en nosotros, ¿sí? Porque los vendedores inmobiliarios en todo el mundo, porque lamentablemente es en todo el mundo, tenemos una mala imagen, ¿sí? Porque es un tipo de mercado donde hay mucha cantidad de personas que no se entrenan, que no se capacitan o que simplemente no tienen como negocio principal el real estate. Simplemente es algo secundario que hago de vez en cuando, que hago si me va bien y si me va mal me da lo mismo porque no vivo de esto, ¿sí? Entonces hay un porcentaje muy grande de personas que por ahí hacen quedar mal a otras personas que simplemente sí hacen el trabajo bien, que sí se están preocupando por entrenarse, capacitarse y tener conocimiento. Entonces, las personas por defecto sí dicen, no, es un vendedor inmobiliario y bueno, no sabe tanto, yo sé más que él, me voy a buscar yo mi propia casa, que él simplemente me muestre las casas o las propiedades que yo tengo, ¿no? Todo lo que te pueden beneficiar los bloques de conversaciones en venta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bloques de conversaciones en venta, estamos hablando de justamente esto que nosotros hacemos prácticas para los que están en los Estados Unidos, todos los días de 9:05 a 9:30 hacemos prácticas de conversaciones en venta. Básicamente practicamos cómo hacer una conversación con un cliente, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿sí? O sea, pueden juntarse entre ustedes los que están aquí, pueden llamar a un colega, pueden llamar a un amigo, pueden llamar a un cliente, pueden llamar a un cliente que sea, digamos, de confianza, ¿no? Que sepa que están haciendo prácticas en conversaciones y hacer estas prácticas diarias, ¿no? Dice, te ayudarán a mejorar y a desarrollar la habilidad para preguntar, ¿no? ¿Qué habilidad tenemos nosotros para preguntarle a los clientes? ¿Tenemos claro cuáles son las
preguntas que le tenemos que hacer a los clientes, cuáles son esas 5 preguntas de precalificación que le tenemos que hacer a los clientes, o de nuevo, estamos tratando de ver el cliente que nos diga, mostrame esta casa o quiero esta cosa, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuáles son esas preguntas y tener esa habilidad para hacer las preguntas. Nosotros, acuérdense que esta primera reunión se trata solamente y exclusivamente de cómo hacemos nosotros preguntas a los clientes para entender qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, cuál es el miedo que tiene, cuáles son los intereses que tiene, por qué quiere comprar esa propiedad, para qué la va a usar, quiénes van a vivir en esa propiedad. O sea, tenemos que entender claramente la motivación del cliente para recién poder después atenderlo, ¿no? También te ayuda a mejorar la habilidad para comunicar. Hablamos de comunicación hace un rato, ¿sí? Porque muchas veces entre que el cliente no se expresa bien, porque a veces el cliente al principio no tiene esa soltura, no tiene esa confianza con nosotros, entonces no nos cuenta toda la información, ¿sí? Sino que simplemente nos pregunta cuáles, o sea, nos cuenta, perdón, las cosas que nos quiere contar hasta que va entrando en esa confianza, pero justamente esas preguntas son las que nos van a nosotros dando la idea de qué es lo que necesita el cliente, nos ayuda a presentar, o sea, ya empezamos a tener una rutina de cómo presentarle a ese cliente. Entonces, cada vez que hablamos con un cliente nuevo, ya no es tan desafiante qué le voy a decir, qué me va a preguntar, qué le voy a decir, qué no le voy a decir, sino que ya tengo una rutina, ya entiendo y puedo presentar. Nos ayuda a enfocarnos, a estructurarnos, a escuchar al cliente. Otra de las cosas que pasa muchas veces es esto de escuchar al cliente, y no escuchar al cliente es una de las principales razones por las cuales los clientes no siguen avanzando con nosotros, ¿no? Cuando un cliente nos dice quiere una propiedad que tenga, no sé, un jardín grande, ¿sí? Y le presentamos una propiedad sin jardín, o quiere una propiedad que tenga, no sé, parrilla, y la propiedad no tiene parrilla. No, lo que pasa es que me pareció que por ahí te interesaba. No, yo te dije parrilla, no entendiste que quería, o sea, todos los fines de semana invitar a mis amigos a comer asado en mi casa. La parrilla es fundamental. Entonces, a veces uno está justamente mirando lo que uno quisiera o lo que escuchó, y no escucha realmente al cliente, o no solo no lo escucha, sino que a veces no lo entiende, ¿no? También nos ayuda a tener las conversaciones, a desarrollar nuestro pipeline. Cuando hablamos del pipeline, acuérdense que hablamos de esos clientes que no nos van a comprar ahora, ¿sí? Pero nos van a comprar en el tiempo, perdón. Nos van a comprar en el tiempo. Y nos van a comprar en el tiempo, ¿por qué? Porque nosotros justamente los llamamos, hicimos la precalificación, determinamos que el cliente no va a comprar ahora porque no tiene el dinero o porque no está listo, cualquiera de las dos situaciones, y simplemente los pusimos en nuestro pipeline, ¿sí? Que es básicamente un listado donde nosotros tenemos clientes que vamos a ir nutriendo con algún tipo de forma de automatización, como email marketing, como nuestras redes sociales. O sea, lo vamos a poner en un lugar donde el cliente nos vea y reciba cosas nuestras, pero no vamos a estar activamente contactándolo nosotros al cliente para charlar, ¿no? O para hacer reuniones. También nos ayuda a descubrir nuevas relaciones. Cuando nosotros hacemos prácticas en ventas, nos estamos relacionando con otros realtors que, o sea, también vamos conociendo a otros colegas, porque lo hacemos con colegas. También nos ayuda a desarrollar el callo mental, ¿no? Que es esto de que me pasan cosas que no me imaginé que me podrían pasar, ¿no? El otro día Lu me contaba, por ejemplo, que tuvo una conversión en venta donde la persona le hizo una pregunta que simplemente la dejó como dando vueltas, como que le preguntó o la llevó por un lugar donde ella no había ido nunca y no tenía claridad de cómo responder o qué hacer, ¿sí? Y simplemente lo que hizo fue, porque estaba en sesión de práctica, decirle, yo esto no lo hago, no sé qué hacer, no sé cómo responder. Ahora, seguramente esa pregunta, eso que le pasó, ¿sí? Le dio la respuesta para cuando lo estés con un cliente. Cuando esté con un cliente, ahora sí sabe qué le va a contestar al cliente cuando le haga ese tipo de pregunta. ¿Por dónde lo va a derivar al cliente? ¿Por qué? Porque ya tuvo esa situación con un colega, ¿sí? Y entonces ahora sabe cómo manejarse con el cliente, ¿no? Y también desarrollar la insensibilidad ante el rechazo. Ese es el otro tema, que es el rechazo. Es algo muy, muy importante en nuestro negocio, que es el rechazo, ¿no? Nosotros, una de las situaciones que nos impide, ¿no? O sea, otra de las cosas que nosotros hablamos en el retiro inmobiliario es el tema de los miedos, ¿no? Que lo vamos a ver algunos de estos días.
el tema de los miedos, ¿no? Pero una de las cosas que nos permiten avanzar son los miedos, ¿no? Y nos preguntábamos justamente esto, ¿cuál es el miedo que te permite, que no te permite avanzar? Lo mismo, pregunta que parece fácil, pero cuando nosotros nos la empezamos a preguntar, no es tan fácil, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos impide hacer esa llamada con el cliente, ¿no? Entonces, cuando dice la insensibilidad ante el rechazo, bueno, uno de los miedos que normalmente no nos permiten avanzar es el miedo del rechazo, el miedo a llamar por teléfono y que nos digan, no, no quiero nada, no, yo no descargué la guía, no, yo no pedí nada, no, yo no soy, no, no me interesa, no, no me molestes, ¿no? O sea, esa situación es algo que normalmente nos paraliza para decir no voy a llamar. O cuando hablamos de nuestro proyecto 250, ¿sí? Que es el proyecto en el que todos deberían estar avanzados, digamos, a esta altura, que básicamente es el proyecto donde nosotros llamamos a 250 personas de nuestra agenda, 250 personas que nos conocen, ¿sí? Entonces, ¿por qué no estoy llamando a esas 250 personas? ¿Cuál es el miedo que está detrás de no llamar a esas 250 personas? ¿Qué me está impidiendo haber arrancado la semana pasada, la anterior o hoy mismo a llamar a esas personas? Bueno, normalmente es algún miedo, ¿sí? El miedo a el ridículo, el miedo a sentirme mal, el miedo a que no me, a molestar, el miedo a ser incómodo, el miedo a lo que sea, ¿no? Y eso justamente se trabaja, el miedo, enfrentando simplemente esa situación y haciéndolo, ¿no? En uno de los retiros vino una chica que justamente hablaba de 100 miedos en 100 días, que se había hecho una propuesta de agarrar 100 miedos que ella tenía, ¿sí? Y desafiarlos durante 100 días, un miedo por día. Entonces todos los días hacía algo que le generaba miedo y después de 100 días, obviamente que lograba su objetivo de 100 miedos en 100 días, ¿no? Imagínense en qué persona se transformó esa chica después de desafiarse durante 100 días a 100 miedos distintos, 100 cosas que le causaban miedos. Entonces, los miedos se enfrentan simplemente dejando de pensar y haciendo las cosas a las que le tenemos miedo, enfrentándolas, desafiándonos y poniéndonos en acción para recibir esos rechazos. Nosotros decimos que el negocio inmobiliario es un negocio de estadísticas, ¿sí? Cada X personas que llamo, logro una cantidad de reuniones y cada esa cantidad de reuniones logro una venta, ¿sí? Los números pueden ser distintos para cada uno de ustedes, ¿sí? Pero vamos a suponer que cada 100 personas con las que hablo, ¿sí? Con 10 logro tener una reunión y de esas 10 con una logro tener una venta, ¿no? Vamos a suponer un número que no es el número de cada uno de ustedes tiene que construir ese número, si nosotros podemos tener parámetros, pero cada uno tiene que tener su número. Entonces, para poder tener 10 reuniones, necesito 90 personas que me digan que no quieren tener la reunión, o que no nos atiendan el teléfono, o que nos digan no ahora o no estoy interesado. Entonces, es una cuestión de números. ¿A cuántas personas, con cuántas personas estamos hablando por día? Va a determinar cuántas ventas voy a tener en este mes, ¿no? Entonces, seguimos con esto que dice, para cortar el tiempo y acelerar el proceso, ponle más intensidad, más repeticiones, hacerlo más veces, justamente, hacer más llamadas, ponerle más intensividad, ir a una situación masiva, entender cómo hago para lo que estoy haciendo hoy, multiplicarlo por 10, ¿sí? Y hacer lo que hago hoy multiplicado por 10 no necesariamente es trabajar 10 horas más, porque justamente lo que estamos tratando no es de trabajar 10 horas más, sino lo que estamos tratando es de que en las mismas horas que trabajamos poder producir mucho más, ¿no? Por eso el ingreso no es la meta, el ingreso es el resultado. El enfoque ahora es en la transformación mensual y semanal, no solo trimestral, ¿sí? Porque nosotros hablamos de el retiro inmobiliario, vamos de trimestre a trimestre, ¿sí? Vamos, o sea, por ejemplo, ahora vamos en este trimestre hasta noviembre. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, este es el trimestre y hablamos de trimestre por tomar un periodo más corto de resultados, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar igual tener esas verificaciones semanales y mensuales. O sea, debemos tener nuestra meta semanal, ¿sí? Yo tengo mi meta semanal de con cuántas personas tengo que conversar, cuántas reuniones tengo que tener, cuántas sesiones tengo que hacer con clientes, cuántos webinars tengo que hacer por semana, y todas las semanas voy justamente escribiendo, ¿sí? Si lo hice, si no lo hice, y si no lo hice voy a revisar qué es lo que pasó, si simplemente yo no lo hice o normalmente uno tiene una estructura
con la que delega ciertas cosas, si esa estructura no logró cumplir, por qué no logró cumplir, y buscar corregir para la semana siguiente para ajustar el resultado para esa meta, ¿no? La falta de confianza en ti mismo le dice a otros que no confíen en ti, ¿no? Cuando nosotros hablamos con el cliente y estamos inseguros, simplemente justamente esa inseguridad el cliente la percibe, ¿no? Y entonces no está queriendo trabajar con nosotros porque nosotros mismos no nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, para sentirnos seguros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos da seguridad? Lo que decíamos antes, que es la repetición. O sea, lo que nos da seguridad es hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y cada uno tendrá su ejemplo, ¿no? De en qué cosa se sentía hace 5, 10, 15, 20, 30 años inseguro y hoy no le da ningún tipo de inseguridad porque simplemente ya lo hizo 200 veces y hoy está tranquilo y seguro. Entonces tenemos que hacer esa repetición para tener esto, ¿no? Y por último, dice, este es el orden: hacer, ser y tener, ¿no? O sea, estamos hablando acá de que primero hacemos, 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 luego somos y luego tenemos. No sé si Andrés va a estar de acuerdo con esto, pero me gustaría la opinión. En realidad se puede ver de distintas maneras, pero el tema es que desde mi punto de vista, el triángulo arriba es ser, hacer, ser, tener y hacer, al revés del tuyo. ¿Por qué? Porque yo voy desde el diseño. Entonces, es cierto lo que decís, que primero hay que hacer para poder ser, pero si no sabes lo que querés ser, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde muchos autores, justamente, y yo lo he vivido con mis consultantes, que muchos hacen, 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 pero lo que son no les sirve para lo que quieren ser y para lo que quieren lograr. Entonces, desde mi perspectiva, primero hay que hacer la estrategia, y la estrategia empieza por la visión, y la visión es lo que querés ser. Cuando sabés lo que querés ser, sabés lo que necesitas tener, y para tener lo que necesitas tener, necesitas hacer. Entonces ese triángulo tiene un ida y vuelta, que yo lo dibujo de esa manera, que por un lado necesitas saber qué querés ser para poder tener, y necesitas hacer para poder tener. Entonces, cuando vos haces, tenés, y cuando tenés, sos. Bien, en conclusión, o sea, como siempre hay que tener metas claras porque si no, de nuevo, lo que hacemos no es tan claro como lo hacemos, pero si no hacemos, o sea, también nos quedamos en el mundo de lo ideal y entonces tampoco obtenemos resultados. Ahí les copié el link de YouTube de las 4 fuentes de generación de prospectos, una sesión que hicimos hace un tiempo, ¿sí? Y quería simplemente cerrar esta sesión comentándoles justamente que es muy importante esto de entender cuál es nuestra motivación, ¿no? ¿Qué es esa experiencia que queremos? O sea, definir cuál es esa experiencia que nos gustaría tener durante el próximo trimestre por la cual estamos generando esos ingresos, porque básicamente sin motivación es muy difícil tener acción, ¿sí? Es muy difícil sin motivación tener acción para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando yo estoy haciendo algo que no es lo que idealmente dirigiría hacer el día de hoy, que es ponerme a llamar, por ejemplo, a clientes, ¿sí? Tengo que tener una compensación en algún momento por esa situación para poder hacerlo, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno dice, vos te subirías a una torre que está incendiando y pasarías por una tabla de un edificio al otro, ¿no? Entonces, no, yo no, la verdad no lo haría, ¿no? Bueno, si del otro lado está tu hijo, ¿lo harías? Claro que lo haría y lo haría corriendo, ¿no? O sea, sin mirar para abajo y sin preguntarme si puedo o no puedo hacerlo. Entonces, simplemente no es un tema de cuál es el esfuerzo que tengo que hacer, sino cuál es la motivación que tengo para hacer ese esfuerzo. Entonces, llenarnos de justamente experiencias que nosotros queremos vivir nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros amigos, con quien sea que queramos vivir esas experiencias, es lo que nos va a dar justamente una motivación para nosotros poder hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestro negocio y para poder construir un negocio que nos genere esos ingresos que en sí mismos no tienen un sentido, pero sí lo tienen si esos ingresos son el camino para tener una experiencia de vida mejor, más interesante y más justamente de felicidad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos
y nos vemos entonces el próximo lunes con más Poder Latino. Chau, chau. Chau, chau. Chau.